esta última resolución que salió apenas el viernes pasado no es un hecho aislado, no salió, decimos, de la noche al día, sino que es el resultado de un largo proceso y de una serie de eventos que ocurrieron en los últimos años. Para contextualizar y hacer entender un poco al público cuál es el problema, la ley de bosque prevé que cada 5 años se actualice el ordenamiento territorial de bosque nativo, que sería el mapa que de alguna forma señala cuáles son los bosques más importantes que no deberían, decimos, tocarse, lo que pueden tocarse de forma sustentable y lo de que se pueden convertir, decimos, a superficie agrícola. Este ordenamiento se tenía que actualizar en el 2014, no ocurrió, decimos, en el 2014 y se hubiera tenido que actualizar una segunda vez en el 2019, ¿no? Cada Claro. 5 años, y no se actualizó en ninguna, decimos, de estas oportunidades. Sí se trató de arrancar un proceso participativo en el 2018, donde participamos al comienzo, pero donde detectamos y señalamos a las autoridades algunas irregularidades que encontramos en este proceso participativo. En particular, no consideramos que se estaba dando la justa participación, decimos, a toda la gente de la provincia. Y se paralizó entonces en aquel entonces el proceso. ¿Qué ocurre? En el mientras, pese a todo eso, se siguieron dando permisos de cambio de uso de suelo, que siempre para hacer entender son los permisos más impactante, ¿no?, sobre el bosque. Consideramos que se puede, por ejemplo, hacer un aprovechamiento forestal, que sería la tala común de extracción que vemos. Se puede hacer un proceso silvopastoril, un permiso silvopastoril, así como lo llaman, que debería preservar, digo siempre debería, porque en teoría preservar una cierta cobertura boscosa, pero el cambio de uso de suelo es el cambio total del bosque, hecho normalmente con topadora encadenado, como están mirando en las imágenes, y que lleva a que nunca más aquella área tenga bosque. Entonces, la parte más grave. Estos permisos se siguieron dando en todos estos años. Y bueno, la sentencia de hoy llega justamente a confirmar una sospecha que siempre tuvimos de que no se podía, así como decía la ley, seguir dando estos permisos en un contexto de una TBN vencido. Y la razón es muy simple. Los bosques que 10 años atrás por ahí no eran tan importantes como para conservar, hoy a la luz de la crisis climática que estamos viviendo y a la luz de los desmontes de los últimos 10 años, podría ser necesario conservarlo para el bien de todas las personas acá en Chaco. Lo estamos viendo con la sequía, con las inundaciones que se están dando cada vez más, lo estamos viendo con los incendios. Este año fue el invierno, uno de los inviernos más cálidos que hubo acá en Resistencia, en general en todo el Chaco, y los bosques cumplen una función importantísima, sea para las personas que viven en y de los bosques de forma sustentable, sea para toda la ciudadanía en general. Quiero aclarar antes, justamente, que olvidé decir, antes de llegar a esta última medida, hemos tratado de acotar todas las vías posibles de diálogo con las instituciones. En varias oportunidades hemos presentado pedidos de informes, de información, hemos solicitado este tipo de información y no hemos conseguido respuesta, o las respuestas fueron de esquivar un poco la pregunta, ¿no?, de mandarlas a remitentes. En este sentido, ustedes hablaban de los controles. Justamente sí, se están haciendo los controles. Lo que pasa es que hay dos situaciones. Uno, por un lado, la autoridad siempre habla de la falta de posibilidad de hacer controles porque no tienen medios suficientes. En este sentido, entendemos que es importante el financiamiento de la ley de bosque, siempre lo hemos dicho, de que se cumpla con la totalidad de lo que debería llegar a las provincias para controlar justamente el cumplimiento de la ley de bosque, pero también percibimos que atrás de esta afirmación un poco se amparan, porque hoy en día con las imágenes satelitales es perfectamente posible detectar los desmontes. De hecho, es lo que se hace, ¿no?, de alguna forma por el Estado. Y sorprende que si bien esta tecnología hoy son accesibles incluso al público, al usuario que normalmente puede ver Google Earth, Google Maps que se utilizan, siguen escapando algunos desmontes particularmente grandes, como lo que nos informamos apenas el fin de semana de un caso de la H' Sociedad Anónima que aparentemente estaba afuera del radar, llamámoslo así, de las autoridades en todos estos años.
con lo cual evidentemente algo está fallando en las autoridades que deberían controlar la aplicación de la ley de bosque. Y es por eso que en varias oportunidades, hace más de 2 años, hemos pedido la información, porque para saber si un desmonte es legal o no es legal, la única forma que tenemos es saber a dónde permitieron hacer desmonte. Entonces todo lo que no están permitiendo son ilegales y esta información todavía no fue brindada, decimos.